Cuando tenía 7 años, alrededor de un año después de que mi papá falleciera, me desperté en medio de la noche con una sensación inexplicable de inquietud. El silencio en la casa era absoluto, denso, como si algo lo oprimiera todo. Me senté en la cama, parpadeando para acostumbrar mis ojos a la oscuridad, y entonces lo vi. La sombra. Estaba allí, perfectamente delineada, al pie de las escaleras que quedaban justo frente a mi habitación. No había luz alguna en la casa, pero la figura era tan clara como si estuviera iluminada por un foco invisible. Era la silueta inconfundible de un hombre. Me congelé, incapaz de apartar la vista. Sentí como el miedo me subía por la garganta, estrangulando cualquier grito que pudiera emitir. Lloré. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras apretaba las sábanas con fuerza. Eventualmente, el agotamiento me venció, y me quedé dormido entre sollozos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me despertara nuevamente, sobresaltado. La sombra ya no estaba. Reuniendo un valor que no sabía que tenía, agarré una linterna de mi mesita de noche. La tenue luz temblorosa parecía apenas arañar la oscuridad mientras cruzaba el pasillo hacia la habitación de mi mamá. Sus puertas dobles estaban entreabiertas, dejando ver apenas un resquicio del interior. Me acerqué lentamente, mi respiración un hilo apenas audible, y entonces lo vi otra vez. Allí estaba, la figura, moviéndose con calma inquietante alrededor de la cama de mi mamá. Caminaba con una especie de propósito silencioso, como si la rodeara con cuidado deliberado. Cada paso parecía más denso que el aire mismo. Contuve el aliento cuando la figura se inclinó sobre ella, desde el otro lado de la cama. Su forma oscura contrastaba grotescamente con la serenidad de mi madre dormida. El pánico me paralizó. Mi mano tembló mientras bajaba la luz de la linterna hasta mis pies, tratando de no atraer su atención. Pero fue en vano. La figura se irguió de golpe, como si hubiera sentido mi presencia. Giró lentamente, enfrentándome sin ojos, sin rostro, y comenzó a deslizarse hacia el baño. Lo vi desaparecer sin hacer ruido, absorbido por la penumbra como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, les conté lo que había visto a mi mamá y a mi hermana. Sus rostros palidecieron al escucharme, y el miedo se instaló en la casa como un huésped no deseado durante semanas. Hoy, con casi 30 años, aún puedo verlo con una claridad que me hiela la sangre. No creo que lo haya imaginado. No he tenido otra experiencia paranormal desde entonces, pero a veces me consuelo pensando que tal vez, solo tal vez, era mi papá. Quería despedirse. Una última vez. Estaba cuidando a mi sobrina de 3 años en casa, completamente sola. Era una tarde tranquila, y cuando llegó la hora de la siesta, decidí prepararle un baño tibio para ayudarla a relajarse. La luz del baño era tenue, filtrada por las cortinas cerradas, y el agua hacía suaves ondas cada vez que ella movía las manos. Todo parecía normal, hasta que dejó de jugar. De repente, mi sobrina se puso de pie en la bañera, su pequeña figura enmarcada por el vapor que llenaba el aire. Sin previo aviso, fijó su mirada hacia la puerta del baño, justo detrás de mí. Sus ojos brillaban con una expresión que mezclaba curiosidad y alegría, y antes de que pudiera decir algo, levantó su mano y saludó. «¿Hola?», dije, medio riendo, medio inquieta, girando la cabeza para ver a quién le sonreía. Pero no había nada. Solo el pasillo oscuro, vacío, sin ventanas ni espejos que pudieran reflejar algo. Una sensación de frío recorrió mi espalda, aunque intenté mantener la calma. «Cariño, ¿a quién saludas?», pregunté, intentando sonar casual. No respondió. Mi sobrina seguía sonriendo, pero su mirada permanecía fija en el mismo punto detrás de mí, como si estuviera viendo algo que yo no podía. La llamé por su nombre, un poco más firme esta vez, intentando romper su trance. Finalmente, después de unos largos segundos, bajó la mano, se giró hacia mí y volvió a jugar con el agua, como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras mi sobrina dormía, le conté a mi hermana lo ocurrido, buscando alguna explicación lógica.
Cuando terminé, noté que su rostro se había tensado. «Hay algo que no te había mencionado», dijo en un susurro. Me contó que su vecino tenía un hermano gemelo que había fallecido en esa misma casa hacía varios años. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Podría haber sido él a quien mi sobrina vio? La idea me dejó helada. Tal vez los niños realmente ven cosas que nosotros no podemos, o quizás solo fue mi imaginación intentando dar sentido a lo que había pasado. Pero cada vez que recuerdo su sonrisa y ese saludo al vacío, siento que quizá no estábamos solas en esa casa después de todo. Mi mamá y yo estábamos descansando en la sala, disfrutando de un momento de tranquilidad después de un largo día. Nos habíamos mudado recientemente a esta casa, y aunque todo parecía normal, había algo en el ambiente que me hacía sentir inquieta, aunque no lograba identificar qué era. Todas las recámaras estaban en el piso de arriba, así que la planta baja, donde nos encontrábamos, siempre estaba en completo silencio por las noches. O eso creíamos. Me levanté un momento para buscar algo, y, al regresar, encontré a mi mamá completamente pálida. Su rostro estaba desencajado, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Su respiración era irregular, y sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué pasó?», le pregunté, alarmada. Al principio no quiso hablar. Su mirada permanecía fija en algún punto detrás de mí, en la penumbra que se extendía hacia el pasillo. Finalmente, con voz temblorosa, me confesó lo que acababa de experimentar. «Escuché a tu papá decir, mi amor, vuelve a la cama». Lo dijo en urdu, pero no venía de arriba. La voz salió de la habitación detrás de nosotras, susurró, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta cerrada. Su afirmación me heló la sangre. Mi papá estaba dormido profundamente en la recámara principal de la planta alta. Lo había visto antes de bajar. No había forma de que fuera él. El aire se volvió pesado, y cada sombra en las esquinas pareció extenderse como si intentara envolvernos. Nos armamos de valor y decidimos investigar, esperando encontrar alguna explicación lógica, quizá un radio encendido o algún eco extraño. Pero cuando abrimos la puerta de la habitación, nos recibió un silencio sepulcral. No había nadie. Ni un solo indicio de que alguien más hubiera estado allí. Todo estaba en perfecto orden, como lo habíamos dejado antes. Sin embargo, la habitación parecía diferente. El ambiente era más frío, como si una corriente invisible atravesara el espacio. Sentí un nudo en el estómago, al mirar a mi mamá, supe que ella también lo sentía. Cerramos la puerta con rapidez y volvimos a la sala, incapaces de articular palabra. Después de aquella noche, no fue la única vez que algo extraño ocurrió. Pequeñas cosas al principio, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, susurros que parecían provenir de habitaciones vacías, y esa misma sensación de ser observados cuando estábamos solas. Con el tiempo, los eventos se intensificaron, dejándonos a todos profundamente perturbados. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome si alguien más ha vivido algo parecido. No puedo evitar sentir que, si lo comparto, quizá encuentre respuestas. Porque, en el fondo, sigue siendo una locura, ¿verdad? No sé qué pensar, pero algo en esta casa jamás fue como debía ser. Mi hija acababa de nacer, y yo era una madre exhausta, atrapada en ese torbellino de sueño fragmentado y noches interminables. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó abruptamente, desgarrando el silencio de la noche. Mi esposo y yo nos despertamos sobresaltados. Con un gruñido adormilado, él se levantó para contestar. Observé cómo salía de la habitación, arrastrando los pies en la penumbra. Entonces lo sentí. Un peso, suave pero inconfundible, debajo de mí. Mi corazón se detuvo. Moví las mantas con torpeza, sintiendo que la sangre se helaba en mis venas. Mi hija. Estaba acostada sobre mi bebé. Un grito se ahogó en mi garganta.
Debí haberla llevado a nuestra cama mientras intentaba calmarla, pero el agotamiento me venció. Había hecho exactamente lo que nos advierten a todos los padres: nunca duermas con el bebé bajo tus brazos. El terror me inundó mientras la levantaba rápidamente, buscando signos de daño. Mi niña estaba bien, milagrosamente indemne. Sus pequeñas manos descansaban tranquilas, su pecho subía y bajaba en un ritmo pausado. Había sido cuestión de segundos, quizá un minuto. Pero, ¿y si hubiese sido más tiempo? Mi esposo regresó con el ceño fruncido. Era alguien hablando en otro idioma, murmuró, desconcertado. No entendí nada y colgué. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, incapaces de volver a dormir. Yo, atormentada por la culpa y el horror de lo que podría haber sucedido, él, intrigado por la misteriosa llamada. Desde entonces, tomé todas las precauciones posibles. Jamás permití que el cansancio se impusiera de esa manera. Pero la noche quedó grabada en mí, como una sombra que nunca termina de disiparse. Hoy, mi hija tiene 18 años. A veces, le cuento la historia, y a ella le gusta pensar que esa llamada fue obra de un ángel guardián, alguien que intervino para salvarla. Yo quiero creerlo también, pero cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. ¿Quién era? ¿Qué decía esa voz desconocida? Lo único que sé es que no quiero volver a escuchar el teléfono sonar a las 3 de la madrugada. Vivía en medio de la nada, un lugar donde la oscuridad nocturna parecía tragarse todo excepto las estrellas. Una noche, mientras regresaba del trabajo por una carretera desierta, algo extraño sucedió. Era tarde, y la monotonía de los árboles bordeando el camino me tenía casi hipnotizado. Entonces la vi, una luz brillante, suspendida sobre un grupo de árboles. Era un resplandor que parecía casi artificial, demasiado intenso para ser una estrella y demasiado bajo para ser un avión. Frené el auto, confundido. Nunca había visto una luz allí antes. Una lámpara de trabajo, pensé, aunque no tenía sentido que alguien colocara algo así en ese lugar remoto. Mientras pasaba, giré la cabeza para observar mejor, pero la luz desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. Algo en mi interior me dijo que debía asegurarme, así que di la vuelta, recorriendo el mismo tramo de carretera en busca de una explicación. Pero allí no había nada, ni un poste, ni un destello en el horizonte. Solo el vacío y la inquietante sensación de que algo me estaba observando. Cuando llegué a casa, le conté lo sucedido a mi madre. Sus ojos se estrecharon, y su expresión pasó de la incredulidad al reconocimiento. Eso mismo lo vio tu hermana hace unas semanas, me dijo en voz baja. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Por qué nadie me había dicho nada? Pero no fue lo único. Mi madre, tras un largo silencio, compartió algo más. Su voz temblaba levemente, como si desenterrar aquel recuerdo despertara algo que preferiría dejar enterrado. Me contó que, al poco de habernos mudado a la zona, ella también había tenido un encuentro extraño, justo en esa misma esquina. Era tarde, cerca de las 11 de la noche, y regresaba del trabajo. En medio de la nada, bajo el parpadeo solitario de las estrellas, vio a una mujer caminando al costado de la carretera. La mujer llevaba un vestido blanco que se agitaba levemente, aunque no había viento. Parecía desubicada, fuera de lugar, como un fragmento de otro tiempo. Mi madre disminuyó la velocidad, pensando en ofrecerle un aventón. Pero al girar para detenerse junto a ella, la mujer había desaparecido. Ni rastro de ella, ni un sonido, nada. Era como si la noche misma se la hubiese tragado. No era la primera vez que alguien hablaba de cosas extrañas en aquella zona, pero escuchar la historia de mi madre hizo que todo cobrara un nuevo y escalofriante significado. Aquella luz, aquella mujer, parecían estar conectadas de algún modo. Era un lugar donde las cosas no eran lo que parecían, un rincón del mundo donde la realidad y lo desconocido se entrelazaban de maneras que no podía comprender. Y aquello sucedió a finales de los 90,
en un lugar perdido en medio de la nada. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa esquina, siento un peso inexplicable, como si alguien o algo estuviera allí, esperando. Hace unos años, manejaba de regreso a casa en una noche oscura y silenciosa por una carretera vieja y desolada. Todo estaba envuelto en una inquietante quietud, excepto por el murmullo constante del motor y el débil crujir de los neumáticos sobre el asfalto. Al acercarme a una señal de alto de 4 vías, distinguí la silueta de otro coche en la carretera frente a mí. Su figura negra se delineaba apenas bajo la luz mortecina de los faros, como si estuviera atrapado en las sombras. Algo no estaba bien. En lugar de detenerse completamente o continuar por el camino, el coche giró bruscamente a la derecha, desviándose de la carretera como si algo invisible lo hubiese empujado. Antes de que pudiera procesar lo que veía, un estruendo colosal rasgó el aire, resonando con una intensidad que hizo que el suelo pareciera vibrar bajo mis pies. Mi corazón se detuvo un instante. Inmediatamente frené en seco y salté fuera de mi coche, mi respiración rápida y pesada empañando el aire frío de la noche. Era después de la medianoche, y no había ni un alma en la carretera, solo un inquietante vacío que parecía absorber cualquier eco de vida. Corrí hacia el lugar donde el coche había desaparecido, pasando a toda prisa el buzón comunal que milagrosamente había esquivado. Mis pasos resonaban en la soledad, y mi mente estaba dividida entre el miedo y la urgencia. Me dirigí hacia la zanja, llamando a gritos por ayuda, esperando ver el coche destrozado, escuchar algún gemido o, al menos, percibir el olor a metal quemado o gasolina. Pero no había nada. Nada excepto un pequeño altar. Velas apagadas y flores marchitas rodeaban una cruz improvisada, que llevaba el nombre y la fecha de un accidente ocurrido exactamente 2 años atrás. Me quedé paralizado. El silencio de la noche ahora parecía ensordecedor, y un escalofrío helado me recorrió la espalda. Pasé unos 5 minutos buscando entre los matorrales, mirando hacia la carretera y gritando al vacío, pero no había rastro del coche, ni huellas en el terreno, ni marcas que sugirieran que alguien había estado allí. Solo el altar, quieto e inamovible, como un testigo mudo de algo que no podía comprender. Entonces, ¿qué fue lo que vi? ¿Acaso el fantasma de un accidente automovilístico que ocurrió hace 2 años? La idea me parecía tan aterradora como absurda. Y, sin embargo, no había otra explicación. El incidente se incrustó en mi mente, una herida abierta en mi lógica. Lo vi, lo escuché, pero no puedo explicarlo. La historia que voy a contar ocurrió en 1987, cuando tenía 8 años. Era Nochebuena, como cualquier otra Nochebuena, era una noche alegre para un niño. Porque, como saben, probablemente habría regalos bajo el árbol a la mañana siguiente. Pero como dice el dicho, él te ve cuando duermes. Así que, para poder abrir los regalos a la mañana siguiente, tendría que dormirme para que llegara San Nicolás. Recuerdo estar viendo la televisión en mi habitación, la que compartía con mi hermano menor, que tenía 5 años. El resto de mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana mayor y mi abuela, que había venido de Wisconsin a visitarnos, estaban todos abajo, creo que colocando los bastones de caramelo y los adornos. La razón por la que lo hacían en Nochebuena era porque mi hermano y yo éramos torpes y tirábamos el árbol, dejando a nuestra familia recogiendo todas las decoraciones, a veces robándonos bastones para comerlos a escondidas, pero no puedo recordar si estaban haciendo eso o simplemente hablando y viendo la televisión. En algún momento de la noche, creo que alrededor de las 10:30 o 11, me quedé dormido y me desperté alrededor de las 5 de la madrugada, supongo. Me desperté con el sonido de pasos y un cascabeleo de campanillas. Me giré de lado, mirando hacia el televisor y la puerta de nuestra habitación. Recuerdo ver la puerta crujir y luego un hombre blanco amarillento entró. Y cuando digo amarillento, quiero decir que su piel tenía un color brillante. Y de niño, me emocioné porque San Nicolás estaba en mi casa, entrando a escondidas en mi habitación. Pero cuando intenté mover mi cuerpo, no pude,
ni un músculo. En ese momento, el hombre de Santa Claus estaba en mi habitación, mirando hacia mi televisor, que mostraba el canal navideño de Mickey Mouse. Entonces lo recuerdo girando la cabeza para mirarme directamente, y cuando me vio, vino directamente hacia mí. Pero no recuerdo que realmente se acercara a mí o que se moviera. Tampoco como si levitara, sino algo que es difícil de explicar. Su cuerpo simplemente se movía sin que él diera los pasos para hacerlo. Recuerdo que me miró con unos ojos grandes, brillantes y centelleantes. Se inclinó y me susurró al oído, 41, antes de desaparecer. Después de eso, pude moverme de nuevo, y cuando me levanté vi algo por el rabillo del ojo, y cuando miré por el lado de la ventana por donde lo había visto, a la distancia, sentí como si estuviera viajando en un trineo, pero estaba muy lejos en el cielo, así que realmente no podía verlo bien, pero fue como un pequeño destello de luz que apareció en el cielo, y se fue. Corrí escaleras abajo para encontrar todo tipo de regalos debajo del árbol, y para entonces mi hermano ya estaba despierto y había despertado a mis padres para decirles que Santa Claus había venido y había dejado regalos. Mis dos padres bajaron, mi abuela ya estaba abajo porque dormía en el sofá cama, y mi hermana, que tenía 12 años en ese momento, también había sido despertada por mi hermano. Después de abrir los regalos, recuerdo haberle dicho a mi papá que Santa Claus había pasado y que lo había visto apenas unos minutos antes. Recuerdo que mi papá me preguntó si había entrado por la ventana y si había intentado llevarme con él. Pero después de negar todas sus preguntas y contarle toda la historia, incluyendo la parte en la que no podía moverme, mi papá lo descartó como un sueño. Y cuando cumplí 11 años, mis padres me contaron la verdad sobre la Navidad. Había recordado el incidente de 3 años antes, pero lo descarté como un sueño, aunque todo parecía tan real. Avanzamos al año 2020. Tengo 41 años. Ahora tengo una esposa, 3 hijos, un niño y 2 niñas, y era Nochebuena, y mi esposa y yo acabábamos de acostarnos después de una noche agotadora terminando de envolver regalos. Al no tener que trabajar al día siguiente ni ningún otro día hasta después de Año Nuevo, sabía que iba a dormir hasta tarde esa noche hasta que me despertara mi hija de 5 años, como lo había hecho años antes, desde que pudo hablar y supo de la Navidad. Recuerdo haber comprobado que mis hijas estuvieran dormidas antes de poner los regalos debajo del árbol. Sabía que mi hijo probablemente también estaba dormido, como siempre le decíamos que hiciera, ya que era Nochebuena, el día antes de Navidad, y probablemente habría familia al día siguiente. Una familia muy pequeña, sin embargo, ya que durante este periodo, la cuarentena seguía vigente, y recuerdo haberme dormido a medianoche y despertarme a las 4 de la madrugada. Toda la casa estaba oscura y podía oír a mi esposa durmiendo profundamente a mi lado. Estaba un poco confundido porque rara vez me despertaba en mitad de la noche a menos que tuviera que ir al baño con urgencia o si alguien me despertaba. Parecía que la parte del baño no era el caso en esta situación, y en cambio escuché pasos en el techo, y un segundo después, el tintineo de las campanas. Intenté levantar mi cuerpo para ver quién estaba allí, quién era. Si era mi hijo o una de mis hijas abriendo y agarrando sus regalos o algo así. Probablemente de ahí venía el tintineo, de la caja. Mientras estoy acostado en la cama con la puerta entreabierta y boca arriba, mi cuerpo está posicionado hacia la puerta y escuché que el sonido se acercaba. Pero a medida que lo hace, veo un resplandor en el pasillo. Teníamos 2 luces nocturnas, pero este color era una luz amarillenta. Y las luces nocturnas que teníamos eran rojas, que iluminaban el pasillo lo suficiente como para ver tus pasos si tenías que ir al baño. Pero como dije, este color era diferente. Y además, había oído hablar de la parálisis del sueño antes, pero es que mi cuerpo estaba demasiado adolorido para moverse o cualquier cosa. Mientras el sonido de las campanas seguía llegando a la puerta, vi a Santa Claus. Esta vez me asustó, a diferencia de lo que había ocurrido décadas atrás. Cuando lo vi por primera vez, todo era igual. La sonrisa, todo. Pero lo más aterrador de nuevo es que realmente lo recuerdo alejándose. Pero cuando se alejó, pude moverme de nuevo. Todavía estaba en shock, pero quería salir al pasillo para enfrentarme a este intruso o cosa. Pero cuando lo hice, no vi nada. Solo escuché los pasos en el techo de nuevo, y mientras corría afuera para mirar encima del techo,
no vi nada en la distancia. Vi un objeto en el cielo, luego un destello de luz y nada. Estaba confundido, mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que había visto años atrás no era un sueño, y ahora regresaba a la casa. Al hacerlo, revisé la habitación de mi hijo y la de mi hija para asegurarme de que ninguno de ellos tuviera nada que ver con eso. Estaban profundamente dormidos, todos ellos. Cuando volví a la habitación, mi esposa, ahora despierta, me preguntó por qué estaba despierto tan temprano, si no podía dormir. ¿Te desperté?, le pregunté. Ella respondió que no, lo cual fue una especie de sorpresa para mí. Pero lo que me dijo a continuación me dio escalofríos. Dijo que se despertó porque tuvo un sueño sobre un hombre con un traje rojo vestido exactamente como San Nicolás sentado en nuestra cocina comedor bebiendo la leche que ella y nuestras hijas habían dejado para Santa Claus la noche anterior. Dijo que no podía ver su cara porque en su sueño su cara estaba de espalda a ella, pero también que era como una fuente de luz en el comedor oscuro, porque después de que él se fue, ella se despertó. Después de contarme esto, algo me dijo que bajara a revisar el comedor, y cuando fui, efectivamente, la leche estaba servida, solo estaba medio vacía, y con 2 galletas restantes en el plato que habían hecho la noche anterior. Pensé que mi esposa me estaba gastando una broma, pero después de preguntarle, juró que no lo había hecho. Con estos incidentes, me fue difícil volver a dormir esa noche. Lo bueno es que mi esposa se quedó despierta. Sabía que en una hora iba a ser despertada por una de nuestras hijas gritando que era Navidad, así que nos quedamos despiertos y hablamos de cosas. La única persona a la que le conté esto fue a mi papá, ya que él fue a quien le conté el primer evento de Santa Claus. Le pregunté si recordaba el primero, y dijo que sí, y que recordaba haber preguntado si había habido un ladrón que había intentado robar los regalos de Navidad. Sin embargo, después de contarle a mi papá la escena reciente, estuvo de acuerdo en que era algo paranormal o fuera de este mundo. Ahora tengo 42 años y me pregunto si alguien ha experimentado lo que yo. Me interesaría saberlo. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.